Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Vaquero, soy integrante del grupo para el curso de estructura molecular y a continuación hago la presentación del componente que me correspondió, que fue el estudiante número uno. Entonces, en cuanto al punto A del compuesto, tenemos la siguiente información. Bueno, el compuesto es Bi2S3, que es el sulfuro de bismuto. La composición en cuanto a los protones para el bismuto es de 83, para el azufre de 16, en cuanto a los electrones para el bismuto 83, el azufre de 16, los neutrones para el bismuto 126 y para el azufre 15. En la masa atómica tenemos 208.980 gramos mol para el bismuto y para el azufre 32.064 gramos mol. El número atómico del bismuto es 83 y para el azufre es el 16. Los electrones de valencia en el bismuto son el 5 y para el azufre son 6. En cuanto al punto B, nos corresponde entonces ahora ver la estructura de Lewis. Tenemos los electrones libres alrededor de los átomos y los electrones que están en enlace, que están entre uno y otro átomo de la molécula. Pues la molécula se compone de 2 átomos de bismuto y 3 de azufre. En el punto C, bueno, pues el nombre, sulfuro bismutoso o sulfuro de bismuto. El número total de pares de electrones que veíamos en la estructura de Lewis es de 14, de los cuales son 6 enlazantes y los otros 8 son libres. La distribución, pues nuevamente la tenemos acá, que es la estructura de Lewis. La geometría molecular es una piramidal trigonal. Esto pues en razón a que el número de átomos del azufre son 3 y en el centro está pues los 2 átomos de bismuto. El tipo de enlace que se maneja es el enlace covalente para este compuesto. Tenemos enlace covalente simple polar, enlace coordinado y enlace covalente doble. Este es el mapa conceptual del compuesto en el cual pues, nos dice las propiedades. Esta clasificación por conductividad, él se clasifica como un compuesto semiconductor y pues el uso en la electrónica es de aplicaciones de fotovoltaicas y optoelectrónicas. Esto se refiere a que pues las fotovoltaicas es que tiene la propiedad de que reacciona los fotones con los electrones, y las optoelectrónicas pues que tienen la posibilidad de utilizarse en dispositivos que generen luz, como los LED, por ejemplo. En el punto E, bueno, vamos a ver algunas propiedades químicas. Entonces, la molécula pues tiene la propiedad del compuesto, se disuelve en ácido nítrico en caliente. Pues está compuesto por bismuto y azufre. El porcentaje de concentración es de 81.29% para el bismuto y 18.71% para el azufre. Las propiedades físicas es de color gris de acero claro, tiene raya gris de acero, tiene un brillo metálico, su dureza tiene un nivel 2, la densidad es de 6.7 gramos sobre centímetro cúbico, es opaco y pleocorismo de gris azulado a blanco. Bueno, en cuanto a usos industriales, la producción de aceros maquinales pues se utiliza para pigmentos, electrónica, lámparas fluorescentes, por las propiedades que veíamos antes, fusibles de rociadores contra incendios y también para vidrios y cristalería. Las conclusiones, bueno, pues mediante el estudio de este compuesto se logró aprender la composición y estructura de Lewis del compuesto planteado para esta evaluación o para esta actividad, y se conoció acerca de los usos y aplicaciones del compuesto en la electrónica, así como sus características físicas y químicas. Muchísimas gracias por su atención.
Buenos días, mi nombre es Franci Lorena Cubides, estudiante de Ingeniería Industrial del CEDAC de Casillas. En este momento voy a realizar una breve exposición de la posttarea de estructura molecular, en donde mi compuesto es sulfuro de estaño. Nos piden hallar en esta tabla los protones, número de electrones, número de neutrones, la masa atómica, número atómico y electrones de valencia, en donde estaño, los protones de estaño son 50, el número de electrones son 50, el número de neutrones es 69, la masa atómica es 118.69 gramos por mol, el número atómico es 50 y los electrones de valencia es 4. En sulfuro, los protones son 16, y los electrones son 16, neutrones 15, masa atómica 32.064 gramos por mol, número atómico 16, electrones de valencia 6. El otro punto nos pide realizar la estructura de Lewis para la molécula de sulfuro de estaño, en donde la podemos evidenciar. La otra tabla nos pide hallar el número total de pares de electrones, número de pares de electrones enlazantes, número de pares de electrones libres, gráfica de distribución de los pares libres, geometría molecular y los tipos de enlace. Entonces, sulfuro de estaño, el número de protones es 5, número de electrones enlazantes es 3, número de pares de electrones libres es 2, la gráfica de los electrones es. Las rayitas azules nos representan el número de pares electrones enlazantes, en donde nos muestran que son 3. Y el número de pares electrones libres son las dos rayitas rojas que se pueden evidenciar ahí. La geometría molecular viene siendo lineal. Los tipos de enlace es enlace covalente polar. Nos piden hallar propiedades químicas, físicas e industriales de nuestro compuesto, en donde estaño, su propiedad química es 78.3332%, de sulfuro 21.2668%, es soluble al agua y en la mayoría de ácidos diluidos. Sus propiedades físicas son apariencia sólida o cristalina, color gris oscuro o negro, y sus propiedades industriales: galvanoplastia, catalizador y reactivo analítico, fungicidas, tintes y pigmentos. Podemos concluir de esta posttarea que con este trabajo llegamos a la conclusión que existen diversas estructuras moleculares que son importantes, ya que ayudan a determinar propiedades de moléculas como son reactividad, polaridad, color y estructura. La geometría molecular describe la composición de las moléculas. Mil gracias. Buenas tardes, tutora y compañeros. Bueno, yo soy Naigua Mejía. A mí me tocó eh, realizar una molécula de la posttarea. Me tocó la molécula del estudiante 5. Entonces, en el punto A nos están pidiendo unas definiciones, las cuales debemos plasmar en la siguiente tabla. Bueno, acá tenemos la columna correspondiente al número de protones, electrones, el número de electrones, la masa atómica, aquí para este caso está dada en gramos por mol, el número atómico, que el número atómico es el que nos dice también el número de electrones y protones que existen en la molécula, tenemos los electrones de valencia y por último, pues la molécula nitruro de silicio. Bueno, en este caso tenemos la estructura de Lewis de la molécula presente. Bueno, vamos para la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos la molécula de nitruro de silicio, el cual nos dice que tiene 12 pares enlazantes, 4 pares libres. En este caso, en esta estructura, en la cual tenemos en el centro los átomos de silicio que van en el centro porque son los que presentan menor electronegatividad con respecto a los otros átomos que tenemos en los extremos. En este caso, los que comportan el nitruro. Acá tenemos la geometría molecular. Para esa molécula se llama, bueno, en este caso sería más bien octaédrica cuadrada plana, debido a que en el centro tenemos estos 3 átomos y lo rodean estos 4 átomos.
a esta molécula. También se trata de un enlace covalente. Bueno, en la siguiente diapositiva, que es esta, tenemos el nitruro de silicio nuevamente porque es la molécula que a mí me tocó. Entonces tenemos que el nitruro de silicio tiene 60% de silicio y 39.93% de nitrógeno, y normalmente se utiliza en turbinas de gas, en cubiertas de termopares, y esas cubiertas de termopares son elementos que varían su resistencia o generan un voltaje al cambiar la temperatura sobre ellos. Básicamente estamos hablando de una aplicación electrónica para detención de temperatura. Vemos que en las propiedades físicas encontramos una densidad de 3210 con una conectividad electrónica de 10,7 y una dureza de 10,12. Enlazado por una reacción de 1350, sinterizado por 1370, prensado al caliente por 1620, prensado isostático por 1800, y el punto de fusión es de 19 grados centígrados. Para los usos industriales encontramos que los crisoles de fusión, nuevamente como ya los había mencionado, las turbinas de gas, las cubiertas de termopares, las boquillas, la fabricación de circuitos integrados. Para finalizar, la última diapositiva es el punto D. Este se trata sobre el mapa conceptual de la molécula. Entonces podemos ver que él es un aislante, pero también es un semiconductor por el silicio. Por la parte cerámica, tiene sus compuestos covalentes, son aislantes, y su electronegatividad de la molécula es menor de 1.7. En las conclusiones de este trabajo se aplicó y se reconoció la importancia de la estructura de Lewis en el entendimiento de la distribución de los electrones de un compuesto. Se evidenció como la ley de repulsión de electrones de la capa de valencia interfiere directamente en la geometría de una molécula. Se aprendió el concepto del octeto y cómo interviene en la estabilidad de átomos de una molécula. Se afianzaron y se comprometieron mejores los conceptos de conductividad, superconductividad, y por medio de la teoría de bandas se comprendió cómo funcionan los superconductores y los aislantes. Para finalizar este trabajo de la posttarea del estudiante 5.